Welcome. Bienvenido a una lección de declaraciones condicionales. En este video cubrimos declaraciones fijas y sus conversos, así como las declaraciones y solo si. Si llueve, entonces está nublado. Si LeBron está en el equipo, ganaremos. Si x igual 3 entonces por cuadrado es igual a 9. Aquí hay 3 ejemplos de declaraciones si entonces. En general, si P entonces Q es una declaración si entonces, donde P se llama las hipótesis o antecedentes, y Q se llama la conclusión o consecuente. Aquí hay otra notación utilizada si P entonces Q. Y una declaración si entonces se llama una declaración condicional. Ahora las declaraciones condicionales también pueden tomar una variedad de formularios. No siempre debe ser en forma de si P entonces Q. Como vemos aquí desde la pantalla anterior. Si x igual 2 entonces x más 5 es igual a 7. Podría expresarse en forma de P implica Q. O x igual 2 implica x más 5 es igual a 7. O P solo si Q, donde x igual 2 solo si x más 5 es igual a 7. X equals 2 only if x plus 5 equals 7. Y también podemos decir P si Q, significado x más 5 es igual a 7 si x igual 2. Los condicionales también pueden expresarse sin las palabras sí y entonces, pero siempre puede restarse usando sí y entonces. Practicemos escribir estos condicionales, como si entonces declaraciones. La suma de dos integers o des incluso. Esto podría expresarse como, si la suma es dos integradores. If the sum is two odd integers, then Entonces la suma es incluso. El segundo condicional irá a correr si el clima es agradable. Podría expresarse como, si el clima es agradable luego iré a correr. then I'll go for a run. Es importante leer esto cuidadosamente e identificar qué parte es la hipótesis y cuál es la conclusión. No está siempre en el orden que se ha dado. Y para la tercera declaración, dejaré mi trabajo cuando gane la lotería. Podría expresarse como, si gano la lotería luego dejaré mi trabajo. Then I'll quit my job. No podría expresarse como, dejaré mi trabajo luego ganaré la lotería. No significa lo mismo. Una declaración si entonces puede ser verdadera o falsa. Es falso si solo se encuentra un ejemplo. Porque la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Un ejemplo dado para hacer una declaración si entonces falsa se llama el ejemplo de contador. Entonces, si tenemos lo condicional, si el triángulo es isósceles luego es agudo. Si podemos encontrar un triángulo de isósceles que no es agudo, hacería falsa esta declaración si entonces es posible esquinar un triángulo de isósceles. Eso no es agudo. Significar uno de los ángulos es obtusa. O entre 90 y 180 grados. Y es posible. Aquí hay un ejemplo. Si estos dos lados son de igual longitud este ángulo es obtuso. Y por tanto este es un ejemplo de un triángulo de isósceles. Eso no es agudo. Y por tanto este es el contraempleo de la declaración condicional dada. La próxima declaración condicional es, si x cuadrado es mayor que 9. Entonces x es mayor que 3. Cuando primero miramos esto, puede ser verdadero. Pero veamos si podemos determinar un contraejemplo. Si por cuadrado es igual a 16 y 16 hexasiemens mayor que 9. X igual menos 4 hexasiemens una solución. Solution. Porque sometemos en menos 4 y lo cuadramos. Un negativo sería positivo para darnos 16. Y menos 4 no es mayor que 3. Por lo tanto, esto proporciona la declaración condicional falsa. Ahora hablemos del converso. De una declaración si entonces, cuando la hipótesis y la conclusión de una declaración si entonces están intercambiadas, la nueva declaración se llama el converso de la declaración original si entonces. Entonces, la declaración habitual es si P entonces Q. Si Q entonces P se llama el converso. Y aquí hay un ejemplo. Si nos dan, si llueve, entonces está nublado. Entonces el converso sería, si está nublado entonces llueve. Y el converso de una declaración verdadera puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, es verdad que si llueve,
Luego está nublado porque la lluvia viene de las nubes. Sin embargo, si está nublado entonces está lloviendo sería falso. Porque todos sabemos que es posible ser superado. Pero no llueve. Vamos adelante y determine el converso de estas declaraciones verdaderas, y luego determine si el converso es verdadero o falso. Si una figura es un pentágono, así que esto sería P. Entonces es un polígono sería Q. Así que vamos a revertir la orden y la conversación sería: si una figura es un polígono entonces es un pentágono. Then it is a pentagon. Y esto sería falso porque podemos dibujar una figura. Eso es un polígono y no un pentágono. Tenemos nuestro contraejemplo. Entonces, por ejemplo, un triángulo es un polígono pero no es un pentágono. Y por lo tanto muestra el converso es falso. Nuestro segundo ejemplo, si dos líneas nunca se intersectan, entonces son paralelos. Así sería el converso. Si dos líneas son paralelas, nunca se intersectarán. Then they will never intersect. Y este converso es verdadero. Si dos líneas son paralelas, por definición, nunca se intersectarán. Terminemos hablando sobre declaraciones y solo si. Estos también se llaman declaraciones bicondicionales. Si una declaración es verdadera y el converso también es verdadero, podemos declarar P si solo si Q. Y podemos expresar lo mismo, utilizando cualquiera de estas dos notaciones. Recuerda, esto significa si P entonces Q es verdadero. Y si Q entonces P es también verdadero. Q, then P is also true. Y aquí hay un ejemplo. Si dos líneas son perpendiculares, entonces forman un ángulo correcto. Esta es una declaración sí solo sí, porque la declaración dada, si P entonces Q, es verdad. Y también es cierto que si dos líneas forman un ángulo recto, entonces las líneas son perpendiculares. Creo que vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.